Hola, ¿cómo estás? Recibe una dulce bienvenida a mi canal. Espero que te sientas súper bien y con ganas de preparar y disfrutar este rico postre de origen alemán conocido como torta de cereza de la Selva Negra. Es una torta compuesta por varias capas de bizcocho de chocolate humedecidos con un almíbar de cereza, relleno y cubierto con crema chantilly y cerezas en almíbar. Es un pastel que combina deliciosos sabores y texturas y te aseguro que te va a encantar. Si te animas a hacerlo, quédate para que veas paso a paso su preparación y así puedas sorprender a tus seres queridos con este espectacular pastel. A continuación, vamos con los ingredientes que necesitas para la torta o pastel de Selva Negra. Vas a necesitar 4 huevos a temperatura ambiente, 120 gramos de azúcar, 100 gramos de harina de trigo, 30 gramos de cacao en polvo, una cucharada de ron, una cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de polvo para hornear si la harina es todo uso y un molde de 18 o 19 centímetros de diámetro. Para el relleno y la decoración vas a necesitar 450 mililitros de nata o crema para batir con un 35% de grasa, 70 gramos de azúcar impalpable o glass, 80 gramos de chocolate semi amargo, 30 gramos de chocolate rallado, 170 gramos de cerezas en almíbar, 150 gramos de sirope de cereza, 2 cucharadas de leche más una cucharada de mantequilla y 2 cucharadas de ron opcional. Comencemos con la preparación. Lo primero que debemos hacer es preparar un molde redondo de 18-19 centímetros de diámetro. Lo vamos a engrasar y enharinar. Y vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Luego, en el recipiente de la batidora, sin residuos de grasa, vamos a colocar los 4 huevos enteros a temperatura ambiente y los vamos a batir por unos 3 o 4 minutos hasta que levanten y se vean cremosos. En ese momento vamos a ir añadiendo poco a poco el azúcar, dejándola caer en forma de lluvia. Le añadimos la cucharada de ron y la cucharadita de esencia de vainilla. Y lo vamos a dejar batir por unos 5 minutos más hasta que la mezcla llegue al punto de cinta o de letra. Mientras continuamos batiendo, vamos a ir mezclando los 100 gramos de harina con los 30 gramos de cacao y la media cucharadita de polvo para hornear. Cuando la mezcla llegue a punto de cinta como se ve en la imagen, es el momento de comenzar a añadirle la harina con la ayuda de un colador o un cernidor. Vamos a ir añadiendo poco a poco la harina en unas 5 o 6 partes y con una varilla o una paleta la vamos a ir mezclando de forma envolvente. Es importante no sobrebatir la mezcla para evitar que baje el volumen de aire y se nos vaya a apelmazar el bizcocho. Una vez que tenemos lista la mezcla, la vertemos en el molde que tenemos previamente preparado. Pueden colocar en el fondo papel encerado para facilitar el desmoldado. Ahora es el momento de llevarla al horno, el cual hemos precalentado a 180 grados centígrados y lo vamos a hornear por 40 a 45 minutos o hasta que esté firme la superficie. Por favor, no abras el horno antes de los 35 minutos para evitar que se baje el bizcocho. Mientras se hornea el bizcocho, vamos a separar las cerezas del almíbar, ya que con este almíbar vamos a humedecer las capas del bizcocho y las cerezas las vamos a utilizar para el relleno junto con la crema chantilly. Al almíbar le voy a añadir 2 cucharadas de ron o de brandy. Esto es opcional, ya que en la receta original se debe utilizar licor de cereza y si no tenemos vamos a sustituirlo de esta manera. Luego las cerezas las vamos a picar en mitades y las vamos a reservar junto con el almíbar. Pasados los 40 minutos chequeamos la superficie del bizcocho y si está firme podemos introducir un palillo o un cuchillo y si sale seco ya está listo nuestro bizcocho. Lo retiramos del horno y lo dejamos reposar por unos 15 minutos y luego, antes de sacarlo del molde, podemos repasar con un cuchillo para asegurar que no se haya pegado en los bordes.
Desmoldamos el bizcocho y lo dejamos que termine de enfriar. Mientras el bizcocho se enfría, vamos a colocar los 450 mililitros de nata en el recipiente de la batidora, que son aproximadamente unas 2 tazas. Y antes de batir la crema, llevamos el recipiente por unos 10 o 15 minutos al freezer o congelador, para que la crema esté bien fría. Luego comenzamos a batir por unos 2 o 3 minutos hasta que espese un poco y le añadimos el azúcar glass y la esencia de vainilla. Y batimos por unos 3 o 5 minutos más hasta que forme picos firmes. Ahora sí, vamos a comenzar a armar nuestro pastel. Para eso necesitamos dividir el bizcocho en 3 partes. La crema de batir bien montada, el chocolate derretido con leche y mantequilla a baño de María, las cerezas picadas en mitades y el almíbar de las cerezas para humedecer el bizcocho. También vamos a necesitar unas cerezas para la decoración, el chocolate rallado y el plato o la base donde vamos a armar nuestro pastel. Comenzamos colocando una capa del bizcocho en el plato y lo vamos a humedecer con el almíbar. Y le colocamos encima un poco del chocolate fundido. Esto le dará un sabor más intenso al chocolate a nuestro pastel. Colocamos una capa generosa de crema y la distribuimos de manera uniforme. Luego colocamos las cerezas bien distribuidas sobre la crema. Y tomamos otra capa de bizcocho. Antes de colocarlo, lo vamos a humedecer con el almíbar. Luego lo humedecemos nuevamente por encima y repetimos el proceso anterior. Reservamos lo que nos ha sobrado de chocolate para el momento de la decoración. A la última capa también la vamos a humedecer antes de colocarla. Presionamos un poco para fijar y anivelar el pastel. Lo humedecemos también por encima y limpiamos un poco antes de la decoración. Colocamos una capa generosa de crema y la vamos a ir distribuyendo por todo el pastel con la ayuda de una espátula. No importa que no nos quede tan lisa o uniforme, ya que después podemos cubrirla con chocolate rallado o podemos utilizar este peine de repostería para darle un mejor acabado. Me encanta utilizar esta herramienta de repostería para decorar los pasteles. De verdad que se los recomiendo. Y si no lo tienes, por favor no dejes de comprarlo. Una vez que hemos terminado de cubrir todo el pastel, limpiamos los residuos de crema. Luego, el chocolate que nos ha sobrado del relleno lo vamos a colocar en una bolsita o en una manga y le abrimos una pequeña puntica y comenzamos a decorar de esta forma. Y les recomiendo que se tomen su tiempo para que les quede bien bonito. Ahora tomamos el chocolate rallado y se lo vamos a colocar en la parte de arriba de esta forma.
Luego, con una manga de repostería y una boquilla rizada, le hacemos unos bordes al contorno del pastel, tanto en la parte de arriba como en la base, como pueden apreciar en el video. Para esta decoración estoy utilizando una duya o una boquilla Wilton 2D. Pero pueden utilizar cualquier otra boquilla que tenga punta de estrella o rizada. Y ya para finalizar, le vamos a colocar unas cerezas. Les recomiendo que las sequen bien antes de colocarlas. Y bueno, mis amigos, ya está listo este delicioso y hermoso pastel. Espero que les haya gustado esta receta y se animen a hacerlo. Gracias por visitar mi canal. Si te gustó, puedes regalarme un like y si eres nuevo, te invito a suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.